vamos a descargar el Argui desde la página web de Turk de manera totalmente gratuita. Una vez descomprimido, podremos observar el contenido de las carpetas, en donde podemos encontrar el GSD de Profinet, donde se puede encontrar el manual, donde podremos encontrar toda la información acerca del Argui, y también encontraremos el HTML5 para poder empezar a programar nuestro equipo. Al entrar en el Argui, vemos que tenemos dos modos de programación: simulación y Program Mode, que añadiendo la IP del dispositivo entraremos a programar el mismo. Para saber o bien cambiar la IP de nuestro equipo, lo haremos a través del Tour Service Tool. Con el F5 empezaremos la búsqueda del dispositivo y con el F2 podemos modificar dicha IP. Abrimos el Argui y añadimos la IP de nuestro equipo para empezar a programar. Empezamos con la interfaz básica de Argui, donde en el menú superior podemos cargar, depurar, abrir, guardar, convertir a Pro o bien insertar un título, además de poder ver la versión del mismo Argui. En el Argui básico tenemos dos temporizadores y dos contadores, de los cuales podemos añadir el valor en milisegundos y, en el caso de los contadores, el número de veces que queremos que cuente. En la parte inferior podemos ver los diferentes segmentos donde se pueden añadir las diferentes variables del equipo. Desplegando los bloques se puede observar todas las variables que se pueden añadir. En el siguiente bloque se pueden añadir los bloques para hacer la lógica de compuertas digitales, como por ejemplo AND, OR o NOT. En el último bloque es donde se declara la acción desplegando el noAction. En este bloque se pueden activar y desactivar las variables, empezar a contar, ya sea desde el contador o bien del temporizador. También es posible hacerle un reset al temporizador y al contador. En este caso se ha optado por poner dos entradas digitales en el mismo TVEN S1 8DXP, que cualquiera que se ponga a 1 va a hacer incrementar el valor a 1 del mismo contador. El siguiente segmento podemos apreciar que en cuando el contador haya incrementado su valor hasta 4, con la variable counterExpired 1, es cuando el temporizador empieza a contar los 500 milisegundos que hemos configurado en la parte superior. Una vez el temporizador ha llegado a 500 milisegundos, se activa la salida 1 del TVEN. Con el input 4, el TVEN, le podemos hacer un reset al contador, es decir, volverlo a poner a 0. Con los botones de la parte inferior se pueden añadir segmentos vacíos, borrar los segmentos que están vacíos o bien borrar todos los segmentos. Para descargar la lógica en nuestro TVEN hay que hacerle un clic en el botón del menú superior de Run. Una vez descargada podemos observar la ejecución de la misma aplicación. Para convertir el Argui Basic al Argui Pro, hay que hacerlo con el botón del menú superior Convert to Argui Pro. Hay que tener en cuenta que una vez lo convertamos no se podrá volver hacia atrás.
En el menú superior encontramos el run para descargar el programa, debug para depurar, el IO config para la parametrización del tven. En el IO config es donde podemos parametrizar cada uno de los puertos, además de seleccionar sus funciones extendidas. En el apartado HMI es donde podremos visualizar la HMI. En el apartado de Project es donde vamos a poder ver el código del ARGui, además de abrir un proyecto o bien guardar un proyecto. En el Set Title es para ponerle un título al mismo proyecto. Y en el About, igual que en el básico, para ver las distintas versiones. En la parte superior izquierda es donde se encuentran las variables y definiciones. También se les puede seleccionar el tipo de datos que queremos que sea dicha variable. En el apartado de alias podemos ponerle un nombre a una variable interna del módulo, con tal de abreviar la dirección. Con Control I podemos acceder a las variables del propio módulo. En este caso se ha optado para añadir un alias de la entrada 0 y la salida 1 de nuestro equipo. En la parte de ARGui Program podemos desplegar los skateboard shortcuts para los atajos, para acceder a las diferentes partes del ARGui. Como por ejemplo, con Control Q podemos observar las variables del programa. Con Control L podremos ver el listado de bloques de funciones, como podrían ser de tipo string, temporizador, contador o bien operaciones matemáticas como booleanas. Con Control I podemos observar las diferentes variables internas que tiene el módulo. Con Control F podremos observar el listado de funciones y con Control S el listado de estados. Añadimos la condición con el botón Add Condition y dentro de la misma es donde hacemos Control I para ver los diferentes atajos. Una vez añadida la condición, usamos el alias in para que cuando sea igual a 1 ejecute la condición. Se puede añadir un bloque, en este caso podemos observar cómo podríamos añadir un assignment, que sería el equivalente al move. También podríamos hacer el timer start, que sería iniciar un temporizador, o bien el coil, que sería activar una bobina. También tenemos la posibilidad de añadir temporizadores on-off para activar o desactivar un temporizador. También tenemos la opción de poder añadir diferentes comentarios y contador up-down para incrementar o restar el valor del contador. En este caso, cuando el alias in sea igual a 1, se incrementará el valor del contador, al cual se le ha asignado que cuenta hasta 3. Añadiremos otra condición, en este caso usaremos Control F para abrir el listado de funciones, donde en el apartado de counter encontraremos el expired count. Esta condición se activará cuando el contador llegue a contar hasta 3, tal y como se ha configurado previamente. Una vez haya expirado el contador, añadimos un bloque de timer donde configuraremos la variable del temporizador y el tiempo que va a contar. Seguidamente añadimos otra condición donde una vez haya expirado el tiempo del temporizador, activará el bloque coil, bobina. Una vez añadido el bloque coil, pulsaremos Control I para ver el listado del módulo, en este caso la output del equipo.
En la condición 3, el input 4 de nuestro TBNS1 de XP, cuando sea 1, se va a reiniciar el contador para que vuelva de nuevo a 0. Se añadirá en la condición 2 y 3 un assignment para cambiar el valor de la variable prueba, para darle un valor cada vez que entre en una de las dos condiciones. Descargaremos la lógica con el botón de Run y observamos las variables en runtime y también podemos observar la ejecución de las condiciones. Por último, añadiremos otra condición true, es decir, que siempre se va a ejecutar. Y haremos un volcado de la input 0 al reg 1 para poderlo visualizar en el HMI. También se ha asignado el assignment, el reg 2, que nos va a representar la salida de nuestro TBNS1 de XP en la HMI. Se generará la HMI en la parte inferior de la LMI, desplegando el apartado donde se encuentra el HMI Screens. Una vez desplegado, añadimos el HMI Grid Screen, donde se puede añadir el título que va a tener la visualización. Seguimos añadiendo casillas que se pueden modificar el diseño que se desee. Una vez insertamos el Grid Element, pulsaremos el Control F para ver las distintas funciones que existen. En este caso se usará el Display Value, donde en el apartado de Var Name hay que añadir la variable que queremos visualizar. La aplicación consta de dos pulsadores, uno para incrementar el contador y otro para hacerle el reset.